Hola, bienvenidos a su sección favorita, Derecho Romano. Yo soy Alan Steven Miranda Orozco, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Latinoamericana. Actualmente estoy cursando la materia en Derecho Romano y en esta ocasión les voy a hablar sobre la figura jurídica del divorcio. No se vayan. Realicé una investigación sobre la figura jurídica del divorcio, sus requisitos, tipos, impedimentos, consecuencias y sanciones que pudiera tener cualquier persona que lleve a cabo el divorcio. Esto con el fin de realizar un comparativo que más adelante les voy a explicar, tanto del derecho romano como del derecho civil actual en México. No se vayan. Me gustaría empezar esclareciendo el concepto de divorcio. Este es la disolución legal de un matrimonio. Esto es a solicitud de cualquiera de los cónyuges cuando se dan las causas previstas a la ley. Una vez entendido este concepto, vamos a iniciar con la figura jurídica del divorcio en el derecho romano. En el derecho romano, el matrimonio se podía disolver de diversas formas. Una, por causa natural. ¿Qué quiere decir esto? Por alguna de la muerte de cualquiera de los dos cónyuges. Y por otro, cuando existían determinadas causas para no seguir adelante con esa unión marital. A continuación les voy a explicar los tipos de divorcio, requisitos y sanciones dentro del derecho romano. El primer tipo de divorcio era por mutuo consentimiento. ¿Qué quiere decir? Es la decisión de los cónyuges de no continuar casados. Aunque en ese tiempo Justiniano imponía sanciones a las personas que disolvían el vínculo matrimonial, como por ejemplo no podían casarse en determinado tiempo. Ese era un tipo de sanción. Otro tipo de divorcio es por culpa de uno de los cónyuges. Esto es cuando uno de los cónyuges alegaba determinada conducta realizada por otro, como por ejemplo que el marido podía invocar adulterio. ¿En qué caso? Y va a sonar muy absurdo, pero eso era en aquella época, cuando la mujer concurría a lugares públicos sin el consentimiento del esposo o platicara con desconocidos sin el consentimiento del esposo, eso era adulterio. Entonces ahí es cuando podría aplicar el divorcio por culpa de uno de los cónyuges. O al revés, cuando la esposa podía repudiar al marido. ¿Cuándo? Cuando el marido la intentaba prostituir o cometía adulterio. Ambos podían invocar las causas de injurias, amenazas y crimen de alta traición. Otro tipo de divorcio es por declaración unilateral. ¿Esto qué quiere decir? Esto se daba sin existir una causa legal para la disolución del matrimonio, en cuyo caso, una vez reconocido el divorcio, se sancionaba al cónyuge que lo había promovido. Otra era el divorcio bona gratia. ¿Qué quiere decir esto? Es la separación que se fundaba de circunstancias que hiciesen inútil la continuidad del vínculo. ¿Y qué quería decir esto? Si la persona quedaba impotente, o en cautiverio, o por castidad, o por ingreso de órdenes religiosas. Eso es por parte del derecho romano. A continuación les voy a presentar los tipos, consecuencias y sanciones del divorcio en el derecho actual. Esto para finalizar con una comparación de ambas épocas. El primer tipo de divorcio actualmente es el divorcio voluntario. Esto se da cuando ambos cónyuges convienen de manera voluntaria acudir a los tribunales o juzgados de su localidad para solicitar de manera conjunta el divorcio. Y bueno, el juez solo va a determinar cierto tipo de convenio y hasta ahí. Esto es el divorcio voluntario. Otro tipo de divorcio en la actualidad es el divorcio administrativo. Este se lleva a cabo de igual manera por acuerdo de ambos cónyuges, con la salvedad de que no se tramita ante una autoridad judicial, sino con el oficial del registro civil donde contrajeron nupcias. Siempre y cuando cumplan estos requisitos, que no tengan hijos, o si tienen hijos sean mayores de 18 años, o no tengan derecho a una pensión alimenticia. Esto acreditando además haber liquidado la sociedad conyugal bajo la cual se hayan casado. Otro tipo de divorcio es el incausado o el expreso. Este divorcio se caracteriza porque la solicitud se presenta de forma unilateral, o sea, ambos lo presentan vía demanda ante un juez competente, debiendo acompañar desde la demanda inicial, la parte que solicita el divorcio, hasta la propuesta de convenio que van a llegar a ambas partes. Otro tipo de divorcio es el divorcio contencioso. ¿De qué consta? Esto es cuando solo uno de los cónyuges quiere divorciarse. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, presenta una demanda de divorcio en la vía ordinaria ante el juez competente, y una vez que el juez admite la demanda, emplazará al otro cónyuge para que, en el término previsto por la ley, conteste la demanda.
y oponga sus pruebas o si tiene excepciones del por qué es improcedente la demanda en su contra. Eso sería otro. ¿Dónde podemos encontrar toda esta figura jurídica del divorcio en la actualidad? Bueno, en la actualidad lo podemos encontrar en el Código Civil Federal. Esto lo podemos encontrar a partir del artículo 266 y en el artículo 267 las causantes de divorcio. En conclusión, y aquí es donde vamos a hacer el comparativo para aprender sobre la figura jurídica del divorcio, tanto en el derecho romano como en el derecho civil actual. Bueno, lo que aprendí es qué es el divorcio, aprendí a identificar los tipos de divorcio, los requisitos y las sanciones impuestas. Bueno, haciendo el comparativo con el derecho civil actual, me pude dar cuenta que tenemos tipos de divorcios similares. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, en el derecho romano existía el divorcio por mutuo consentimiento y actualmente tenemos el divorcio voluntario. Entonces, estos dos son muy similares. Tanto en el derecho romano el divorcio por mutuo consentimiento, que su nombre lo dice por mutuo consentimiento, como en el derecho actual civil, que es el divorcio voluntario. No le dice por mutuo consentimiento o voluntariamente. Bueno, estos dos son muy similares. Otro punto que me gustaría comparar con el derecho romano, con el actual, ya que me sorprendió mucho la manera tan primitiva que resolvían las situaciones, es el tipo de divorcio por culpa de los cónyuges, que ese se presentaba en el derecho romano, ya que si la mujer concurría a lugares públicos sin el consentimiento del esposo o hablaba con personas extrañas sin el consentimiento del esposo, podía invocar al divorcio. Obviamente en la actualidad ese tipo de ideologías son muy machistas y son muy misóginas. Otra situación que se daba mucho en el derecho romano, que también me sorprendió, era que intercedía mucho la religión. Por ejemplo, la religión, existía la religión cristiana y no podía ser favorable al divorcio. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia definitivamente no apoyaba el divorcio. Entonces, así vemos que los emperadores cristianos, como fue Constantino hasta Justiniano, ellos restringen cada vez más la libertad de divorciarse. Entonces, ¿qué hace? Constantino solo admitió el divorcio hasta que el marido fuera un homicida o un violador o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La mujer perdía el dote y sufría la deportación y el marido estaba obligado a la restitución del dote. No podía contraer nupcias y esto es algo que también me sorprendió, ya que la mujer no podía considerar de forma propia adoptar la medida de divorcio libremente. A pesar de todos estos grandes cambios que se han dado en el derecho romano a través de la historia, debemos señalar que la mujer en Roma estaba reconocida por todas las prohibiciones referentes a sus derechos, ¿no? A lo que hoy consideraríamos sujetos que carecen de una plena capacidad procesal. ¿Cuáles son los sujetos que carecen de una plena capacidad procesal? Bueno, los discapacitados, personas que sufran de alguna discapacidad mental o algo así. Entonces, si lo ponemos a comparar, bueno, es una situación muy fea, ya que la mujer perdía todos sus derechos, como si lo comparamos como hoy, pues como si tuviera algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, es algo que también me sorprendió, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Era una sociedad muy machista, muy misógina, con muchas ideologías y mucha religión que invadía sus mentes y que, bueno, tenían todos estos pensamientos tan primitivos y estas ideologías tan tontas, ¿no? En la actualidad. El cambio evolutivo sufrido en estos 2000 años de historia ha generado que se pueda ver una clara y evidente evolución, no solo en términos jurídicos, también en términos socioculturales, religiosos, como lo comentaba, ya las leyes no están tan basadas en la religión y en ideologías y ese tipo de cosas. Pero bueno, podemos concretar que el derecho romano ha influido a lo largo de todos estos tiempos, ¿no? Sin embargo, se ha ido adaptando en cada momento de la sociedad, observando un avance pleno de las leyes vigentes en la sociedad romana, hasta la legislación y jurisprudencia que aplicamos en la actualidad. Por mi parte sería todo y espero que hayan aprendido mucho. Los espero en una próxima sección de su materia favorita, Derecho Romano. Hasta luego.